Entonces el tema es ¿qué piensa Dios de la mujer? ¿Y qué piensa Dios de la mujer? Y lógicamente la respuesta, como siempre, la vamos a encontrar en la Biblia. Vamos a empezar con la mujer en el Antiguo Testamento. Lo que Dios nos dice en el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar con el concepto de la mujer en Israel. ¿Cuál era el concepto que existía? Bueno, en los 10 mandamientos, comencemos en el Éxodo. ¿Algún libro específico del Antiguo Testamento o no todavía? No, vamos, ya lo iba a decir. Ya, okay. En los 10 mandamientos los vamos a encontrar en Éxodo 20:12. Ese es el primero, donde vamos a estar empezando a ver el concepto. O sea, ¿qué significaba la mujer en el Antiguo Testamento y la mujer para Dios? Y lo encontramos en Éxodo 20:12, que nos habla del mandamiento de honra a padre y a madre. ¿Y por qué es importante honra a padre y madre? Bueno, es importante porque podemos ver acá que Dios no manda a honrar al hombre o a honrar a la mujer, honrar al papá o honrar a la mamá, sino que Dios está diciendo que honra al padre, pero también a la madre. O sea, para Dios ambos son igual de importantes. Igual, absolutamente igual. O sea que aquí encontramos algo muy equitativo entre el hombre y la mujer. Y yo digo, y yo lo menciono, y creo que es importante porque muchísimas veces en nuestras culturas no necesariamente es exactamente igual el hombre para la mujer que la mujer. Pueden ser diferentes. En unas culturas más y en otras culturas menos. También nos encontramos en Proverbios 31, que todavía no lo vamos a leer, pero Proverbios 31 habla de una mujer virtuosa. Cuando Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa, se está refiriendo a una mujer que hacía absolutamente todas las cosas dentro de un balance súper sabio. Por ejemplo, encontramos que la mujer de Proverbios era una mujer que trabajaba, era una mujer que cuidaba su casa, que cuidaba a sus hijos, que cuidaba a su esposo, pero también era una mujer que trabajaba y también era una mujer que servía en la comunidad. Cuando el Antiguo Testamento habla de la mujer más sabia, el prototipo de mujer sabia que el Antiguo Testamento describe, lo describe en Proverbios 31, que es la mujer sabia. Y se refiere a una mujer que cubre muchas áreas en su vida. Era una mujer que trabajaba, era una mujer que se ocupaba de su casa, de sus hijos, de su esposo y extendía, por decirlo así, sus manteles, sus estacas hasta la comunidad, porque también nos dice la Biblia que ella servía en la comunidad. Así que vamos viendo que el concepto de mujer que la Biblia nos habla es de una mujer integral, es de una mujer capaz, es una mujer que llena diferentes vacíos, es una mujer que puede servir en diferentes áreas. Ahora, algo bien interesante es que en el Antiguo Testamento, cuando estábamos hablando del tema de esclavos, cuando era un hombre el que había sido esclavo, se podía vender, pero cuando era una mujer no se podía vender, de acuerdo a la ley que Dios ponía, no se podía vender a una mujer. Y voy a leer para ustedes un texto en Éxodo 21, 7 al 11. Dice, si alguien vende a su hija como una esclava, la muchacha no se podrá ir como los esclavos varones. Si el amo no toma a la muchacha como mujer por no ser ella de su agrado, deberá permitir que sea rescatada. Como la rechazó, no podrá vendérsela a ningún extranjero. Si la mujer no podía ser vendida. De hecho, dice, si toma como esposa a otra mujer, no podrá privar a su primera esposa de sus derechos conyugales, ni de la alimentación, ni del vestido. Si no le provee esas tres cosas, la mujer podrá irse sin que se pague nada por ella. Ella podría irse. Sí, hay un lugar que Dios viene y le va dando a la mujer desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver otros casos que también encontramos. Encontramos a una mujer que se llama Miriam. Miriam era hermana de Moisés y de Aarón. Cuando Dios liberta al pueblo de Israel en Egipto, que está esclavo en Egipto, dentro de las personas que Dios liberta, aquí también está Aarón y aquí también está Miriam.
y ellos colaboran con Moisés. Entonces, cierto es que la libertad del pueblo de Israel de Egipto vino de mano de Moisés, que es un tipo de Cristo, o sea, una figura de Cristo en el Antiguo Testamento, pero también es muy importante que sepamos que dentro del el equipo que libertó al pueblo de Israel de Egipto había una mujer. Y para eso yo voy a leerles donde nos habla Miqueas 6:4. Miqueas es un libro del Antiguo Testamento. Dice lo siguiente: yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Eso dice Dios. Yo envié a Moisés, a Aarón y a Miriam para que te dirigieran. Aquí está Dios hablando al pueblo de Israel. Yo te liberté y yo envié a Moisés, a Aarón y a Miriam. De hecho, hay un canto que es cantado por Miriam, donde ella está cantando, y ese canto es parte del texto bíblico. O sea que hay una porción de la Biblia que fue inspirada a una mujer. Por decir en este caso una, pero hay varias porciones bíblicas que fueron inspiradas a mujeres. Y luego tenemos otra mujer muy destacada en el Antiguo Testamento, de quien podemos aprender muchísimo, y ella se llamaba Débora. Hubo una época en el pueblo de Israel que ellos fueron gobernados a través de algo que se llamaron los jueces. Los jueces fue un periodo que duró más de 400 años, o aproximadamente 400 años. Fueron unos 14 jueces. Los jueces eran personas a quienes Dios escogía, teocráticamente Dios los escogía. Dios señalaba a quién. Sí, no era alguien que la persona venía y decía, bueno, vamos a votar o la vamos a poner en elecciones o vamos a escoger quién queda. No, Dios escogía, Dios decía quién era. Entonces tenemos algunos de los jueces como son Sansón, tenemos jueces como son Samuel, hay varios jueces en la escritura, pero hoy vamos a hablar de Débora. Ella era una de las jueces. Ella estaba al mismo nivel de todos estos 14 jueces. La época de los jueces fue una época muy difícil para el pueblo de Israel, de grandes hambres, de grandes problemas, de grandes guerras, de grandes dificultades. Así que las personas que Dios escogía para esas posiciones eran personas muy especiales y muy capacitadas. Y dentro de esas personas, Dios escogió a Débora. Y a esa mujer Débora, Dios la capacitó para que pudiera desempeñar esta función de lo que hoy sería un presidente. Eso era un juez, sería un equivalente hoy de un presidente. Toda la historia de Débora la van a encontrar en un libro que se llama Jueces, en el capítulo 4 y el 5. Ahí vamos a encontrar. Pero vamos a leer un par de textos sobre Débora. Y vamos a leer Jueces 4 del 4 al 7, si lo pueden buscar. Jueces 4 del 4 al 7. Jueces 4 del 4 al 7. Jaime, ¿lo puedes leer? Te tienes que... Ajá. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Muy bien, Y ahí ella, está bien. No, ahí está bien, con eso está bien, yo creo que nos queda claro. Dice que en aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa clarísimo. llamada Débora, ¿verdad? Y que era esposa de Lapidot. O sea que Débora era una señora casada. Ella estaba casada y su esposo se llamaba Lapidot. Pero dice que, ahora, paremos un minuto ahí. La parte de que Débora era casada. Yo creo que es importante rescatar que aquí tenemos a una mujer y a un hombre, pero Dios escogió a la mujer para que cumpliera la función de juez sobre Israel. Dios no escogió al varón. Ahora, podríamos decir que Dios escoge a la mujer porque ella es mejor. No, de ninguna manera. Lo que sí podemos decir es que a Dios le plació escoger a la mujer y que podemos ver que en el Antiguo Testamento Dios está usando a una mujer. Y yo creo que cuando nos habla de que ella tenía su esposo, quiere decir que ella manejaba bien su relación con su esposo, con su casa,
pero además podía servir a Dios, en este caso, como juez para Israel, que era una persona que dirigía a Israel. Y dice que ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora. Yo me imagino que Débora tendría una palmera donde se iba a sentar, ahí entre Ramá y Betel. Y se iba a sentar. ¿Y qué era lo que hacía? Bueno, dice que ahí acudían todos los israelitas a resolver sus problemas. Cuando posiblemente si yo fuera Débora, yo hubiera tenido una hamaca. Pero bueno, Débora quería una palmera y ahí estaba sentadita. Bueno, cada cual en lo que le gusta. A mí yo seguramente hubiera puesto una hamaca porque a mí me encantan las hamacas. Pero aquí tenemos a Débora haciendo su función en aquella época. ¿Por qué para mí es importante que estudiemos hoy poquito sobre la mujer desde la perspectiva de Dios? Bueno, porque nosotros debemos de saber que cuando nosotros como mujeres entendemos lo valiosos que somos en las manos de Dios, cuando nosotras podemos ver que si Dios ha llamado a la mujer para que cumpla diferentes funciones en el proceso bíblico, en el compendio bíblico, eso nos quiere decir que Dios cree que la mujer puede ser usada. Eso quiere decir que Dios confía en la mujer, puesto que le entrega esa gran capacidad de responsabilidades. Eso quiere decir que Dios cree en la mujer. Eso quiere decir que Dios está contento de podernos usar. ¿Y por qué esto es bueno? Porque yo creo que esto es muy sanador para la imagen de la mujer. Esto es muy sanador para la estima de la mujer. Esto es muy sanador para la mujer en la iglesia, donde casi siempre se le ha dicho que ella no puede participar o que si participa es ayudando a un hombre a que brille, a que desempeñe y haga su función. Pero aquí nos encontramos a un Dios que llama a la mujer para que ella le sirva y no necesariamente para que le sirva a un varón, para que el varón se vea y lo que hace salga bien. Aunque eso no quita que la mujer no pueda ayudar a un hombre en lo que él hace y en su llamado. Pero el hombre también puede ayudar a la mujer en lo que ella hace y en su llamado. Y esto nos lo enseña la Biblia, no yo. Nos está diciendo la Biblia que esta mujer Débora había sido escogida por Dios y yo me pongo a pensar cuántas cosas pasó Débora para poder servir. ¿Se imaginan lo que es ser escogida para una posición entre hombres en ese tiempo? Estamos hablando de cientos de años antes de Cristo y en una posición de tanta envergadura. Porque además, si ustedes leen todo el libro de Jueces, se van a encontrar que fue a la guerra. Se van a encontrar con que el general de ella no quería ir a la guerra, Barak. Y ella se vuelve y le dice, Barak, tienes que ir a la guerra. Y el general se vuelve y le dice, si tú vas, yo voy a la guerra, Débora. Y preguntamos, ¿será porque Barak creía que Débora lo iba a salvar del enemigo o tenía más brazos o tenía mejor puntería? ¿O sería porque Barak entendía que la presencia de Dios y el respaldo de Dios estaba en la vida de Débora? Porque le dice, si tú, Débora, no vas, yo no voy a la guerra. Pero el general es él y el que maneja a los soldados es él, no es Débora. Y Débora se vuelve y le dice, ok, yo voy. Pero entonces, que quede claro que en mano de una mujer Dios va a entregar al enemigo. Y ella lo clarifica. Entonces yo creo que es sumamente importante para nosotras las mujeres entender que hay un Dios que considera que nosotras somos capaces de servirle y de llevar a cabo grandes proyectos en la vida, no solamente para su reino, porque yo no me estoy refiriendo a que la mujer es capaz o que Dios la considera capaz solamente para trabajar en las cosas de Dios. No, la mujer, por lo que Dios nos refiere en la Biblia, es capaz para llevar adelante cualquier proyecto que ella quiera llevar, que Dios la llame a llevar. Y vamos a ver en el transcurso del estudio que también habían mujeres de negocios y que también habían mujeres en otros campos más. Aquí encontramos también en el Jueces 5:7, que habla de Débora también, dice, los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre para Israel. Sí, una mujer muy valiente que vemos ya desde el Antiguo Testamento y que yo creo que Dios la usa
para marcarle a la mujer el camino, para decirle a la mujer por dónde debe ir y para decirle a los hombres para que miren cómo Dios tiene intenciones de usar a la mujer. Luego tenemos otras mujeres como Ana y bueno, vamos a parar acá en Hulda. Hulda era una profeta. Habían profetas en el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, habían diferentes profetas. Pero en el tiempo que Hulda era profeta, los profetas que estaban también vivos en la misma época eran Jeremías, Habacuc, Sofonías. 3 profetas que la Biblia nos habla. Pero ella, Hulda, era una de los profetas que estaba en esa misma época. Y resulta que el rey Cías tenía que consultar a los profetas. Él tenía que ir a hacer una consulta, que era parte de la costumbre de la época, que el rey consultaba a los profetas para conocer lo que Dios decía. Y el rey Hilcías quería consultar a los profetas, pero en esta oportunidad el rey no va donde Sofonías ni donde Jeremías, no, el rey va. ¿A dónde va el rey? El rey va exactamente donde esta mujer Hulda, y es a ella la que le consulta. Entonces encontramos que también en el Antiguo Testamento había mujeres profetas, no solamente habían hombres. Ahora nos encontramos con una mujer que fue una reina y nos referimos a Esther, la reina Esther. Es un personaje bíblico muy conocido que hizo grandes cosas para el pueblo de Israel. En primer lugar, encontramos que Esther era una muchacha joven que estaba en el pueblo de Israel. Este pueblo había sido esclavizado por este reino. Y el rey decide que se va a casar y que vayan a buscarle una esposa por todo lado. La mujer más bella del lugar es Esther. Entonces, ella viene con otro grupo más de muchachas que las traen, quieran o no, las traen donde el rey para que el rey escoja con cuál se va a casar. El rey escoge a Esther y se casa con ella. Este rey es pagano y tiene esclavizado a Israel. Esther se casa con él. Pero resulta que uno de los súbditos de este rey empieza a matar a todo el pueblo de Israel y los quiere ir a exterminar a todos. Entonces el tío de Esther, que la había criado porque Esther era huérfana, el tío, Mardoqueo, viene y le dice, Esther, mira que nos van a matar, mira que ya nos empezaron a matar, tú vas a tener que hacer algo y salvarnos. Y Esther se vuelve y le dice, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Si yo no puedo ir donde el rey, si el rey no me llama y yo aparezco, me mata. Y entonces Mardoqueo le dice, pues mira a ver cómo lo vas a resolver, porque no te creas, Esther, que si nos matan a nosotros no te van a matar a ti. No creas que si nos matan a nosotros no se va a dar cuenta que tú eres judía y te va a mandar a matar a ti también. Así que mejor ve y defiende al pueblo y mira a ver qué puedes hacer con el rey. Entonces Esther se fue a los jardines, sabiendo que si ella aparecía en los jardines podían suceder 2 cosas. Que el rey la miraba y le decía, ok, Esther, ¿qué quieres? O que el rey la mandaba a matar, porque nadie se podía presentar delante del rey sin que el rey la llamara. Bueno, y aquí está Esther presentándose. Y el rey le preguntó. Y entonces Esther empieza a hablar en favor del pueblo de Israel y ella se convierte en el instrumento que defiende al pueblo de Israel de esa muerte, de ese asesinato que le estaban planeando y lo salva. Ahora, yo me pregunto, ¿cuánto miedo pudo tener Esther para hacer esto? Porque ella era una muchacha común y corriente, era una muchacha como tú y yo, era normal, era una persona con sentimientos. Y sin embargo, ella va ahí a defender al pueblo de Israel. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros podemos tener miedo de tener que hacer algo que nos toca hacer? Pero debemos de enfrentarlo. Debemos de hacerlo sabiendo que tenemos un respaldo de parte de Dios. Y esto no tiene que ver con que seamos mujeres o sea hombre. El respaldo de parte de Dios viene para todos cuando estamos haciendo algo que Dios nos ha llamado que hagamos. Bueno, pasémonos ahora al Nuevo Testamento. Veamos algunas mujeres del Nuevo Testamento que también nos pueden seguir de ejemplo. Y desde luego, la primera que a mí me aparece acá es María, la madre de Jesucristo. Como hemos conversado en otras oportunidades, estamos hablando de una muchacha que tenía tal vez 14, máximo 15 años, que vivía en una aldea súper pequeñita, tal vez de 100 personas,
en un espacio súper pequeño, tal vez ni de 100 personas. Era una muchacha a la que se le aparece un ángel y le dice que ella va a concebir y va a dar a luz un hijo. Si bien era cierto que en aquella época muchas personas esperaban la venida del Salvador, pero una cosa es que te digan que viene el Salvador y otra cosa que te digan que tú vas a quedarte embarazada del Salvador. Entonces, ¿cuáles serían todos los sentimientos que vendrían a María en aquel momento? Los miedos sociales, me van a apedrear, me van a matar, voy a parecer una adúltera, aquí voy a parecer embarazada. ¿Qué le digo a José, que va a ser mi marido? ¿Que quién me embarazó? ¿Cómo voy a manejar esto? ¿Qué le diré a mis papás? ¿Qué le diré a la sociedad? ¿Qué voy a hacer? Todos los temores propios de una muchacha. Y aquí encontramos a María diciéndole al ángel que sí, que está bien, que se haga la voluntad de Dios. Entonces, definitivamente, Dios confía en que la mujer puede hacer grandes proyectos para su reino, para la sociedad, para la comunidad, en la empresa privada. Sí, Dios confía en la mujer. Dios nos hizo de manera que nosotras somos capaces de llevar a cabo grandes proyectos. Veamos a ver qué nos dice el texto bíblico. Lucas 1, 28 al 38. ¿Lo encontraron? Lucas 1, 28 al 38. Y vamos a leer solamente del 28, para ver, 28, sí, 28 al 38 lo podemos leer. Pochita, ¿usted lo tiene? ¿Lo puedes leer? ¿Quitas el micrófono? ¿Lo lees? Lucas 1, 28, 38, ¿correcto? Sí, 28 al 38. Ya. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ahí sigues un poquito más, ¿tienes? Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También su pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Muy Con esto, bien. el Ahí ángel está la bien. Ahí está muy bien. Hay uno, el 37, ahí que no lo leíste, que dice... Sí, porque para Dios nada es imposible. Exacto, Sí. que es importantísimo, sí. El 37, Pochita, no lo leíste, pero yo lo leo, porque para Dios no hay nada imposible. Sorry, me lo salté. Entonces, es súper importante que nosotros veamos cómo Dios se le aparece a María y a través del ángel y le habla y María lo acepta. Y luego no solo le dice eso, sino que le dice, y además tu parienta, que está muy mayor ya, Elizabeth, ya está en el 6º mes. ¿A quién se refería? A la mamá de Juan el Bautista. Ajá, muy bien. A la mamá de Juan el Bautista. Y luego le dice, bueno, y cuando le habla de que ella es una mujer grande, que ya no podría tener hijos, pero que lo va a tener, el ángel se vuelve y le dice, porque para Dios no hay nada imposible. Que es exactamente lo que es la vida, ¿verdad? O sea, para Dios no hay nada imposible. Entonces, muchas cosas de lo que Dios está ya preparando en tu vida y en la mía, puede que a nuestros ojos sea ilógico, puede que no tenga sentido, pero sin embargo, para Dios no hay absolutamente nada imposible. Dios lo puede hacer en tu vida. Dios lo puede hacer en tu negocio, Dios lo puede hacer en tu familia, Dios lo puede hacer en tu cuerpo, Dios te puede sanar si estás enfermo.
El Señor puede hacer lo que Él quiera porque para Dios no hay nada imposible. Si Dios lo hizo, que una muchachita quedara encinta del Salvador del mundo a través del Espíritu Santo, ¿qué no puede hacer? O sea, lo puede hacer todo. Es el poder de Dios. Por eso es muy importante que al igual que María, y que sigamos el ejemplo de María en el buen sentido de la palabra, ¿qué es lo que María hizo? María lo que hizo fue creerle a Dios y aceptar lo que Dios dijo. Y además aceptar las consecuencias del llamado, ¿verdad? Porque eran un montón. Eran un montón de consecuencias a nivel social, a nivel con el que iba a ser su esposo. O sea, además que era una muchachita, o sea, eso tuvo que haberla sorprendido. Así que creo que tenemos mucho que aprender de María desde esa perspectiva de su ejemplo, de que su ejemplo fue obedecer a Dios, seguir a Dios, hacer la voluntad de Dios. Bueno, también encontramos a una mujer en el Nuevo Testamento que se llamaba Ana. Ana era una señora mayor. Y miren que ella era una profeta, que estaba siempre una profetisa, les decían a las mujeres, a los hombres profeta, a las mujeres profetiza, pero estamos hablando de lo mismo. Y Ana estaba en el templo, dice que se mantenía en el templo, y miren lo que nos dice. Había, Lucas 2, 36 al 38, había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era una muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo. Ana no salía del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y con oraciones. Esta señora mayor estaba ahí en el templo y llegando a ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño que vendría. Ana empezó a profetizar del niño que vendría a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y eso era lo que Ana hacía. Varias cosas, mucho podemos rescatar de Ana, pero bueno, rescatemos algo de tanto que hay. En primer lugar, que Ana no estaba metida en un rinconcito, era una mujer que estaba hablando en público. Estaba en el templo. Sí, ¿y esto por qué lo digo? Porque muchas personas creen que la mujer no puede hablar dentro del edificio de la iglesia. Bueno, aquí está Ana en el Nuevo Testamento que estaba hablando, estaba profetizando, estaba hablando de que vendría y tremenda noticia que estaba dando, porque es que no era que estaba dando cualquier noticia, estaba diciendo que vendría el Salvador del mundo. Y además de eso, tenía 84 años. Entonces acabamos de ver a una joven, la Virgen María, que tenía 14 o 15 y servía a Dios. Ahora nos encontramos con una anciana de 84 y que también está sirviendo a Dios. Sí, en el caminar con Dios y en el servicio a Dios no hay edad. En el lograr cosas para Dios o en lo que tengamos que ser llamados cada uno en su área, no hay edad. Todos podemos, si tenemos la fe y si podemos decir, está bien, Señor, que se haga tu voluntad. Y aquí encontramos a Ana, entonces, también profetizando, haciendo su parte, colaborando, haciendo su parte para que todo el engranaje de Dios se cumpliera. Bueno, y ahora nos encontramos con una mujer bien interesante. Y ella se llama, en el texto bíblico, la mujer de Samaria. Samaria era un pueblo que quedaba por ahí cerca de Jerusalén, pero Samaria era un pueblo que los israelitas, era un grupo étnico que los israelitas no querían relacionarse con ellos. Había mucho racismo hacia el pueblo de Samaria, pero mucho racismo, al punto de que mucha gente que tenía que ir al otro lado tenía que pasar por Samaria para llegar a la otra ciudad. ¿Y saben qué hacían? Se iban a 2 días de camino dando la vuelta con tal de no pasar por Samaria, porque tenían un tema con el racismo fuertísimo contra los samaritanos. Eran como un grupo despreciable para los judíos. Entonces, miren lo que nos vamos a encontrar acá. Qué interesante lo que nos vamos a encontrar acá.
Vamos a leer sobre la mujer samaritana. Michi, ¿tú tienes la Biblia? ¿Tienes Biblia ahí contigo? Sí. Vamos a buscar Juan, capítulo 4, el Evangelio de San Juan. Está en el Nuevo Testamento. Capítulo 4, del 28 en adelante. Del 28 al 30. ¿San Juan cuál, perdón? El Evangelio de San Juan, Ujú. 4, capítulo 4. Ujú. Ok. 28. Ahora buscas el verso 28. Listo. Muy bien. Y yo te digo cuándo pares. Ok, léelo, por favor. Quiero que se La imaginen, mujer. perdón, solo quiero que se imaginen, esta mujer está en un pozo de agua. Ella está sacando agua. Jesús viene con los apóstoles caminando y la ve en el pozo de agua. Los apóstoles se van a buscar comida al pueblo. Y Jesús se queda, y ella llega a sacar agua ahí donde está Jesús en el pozo. Y Jesús le empieza a hablar de quién es él. Le empieza a decir quién es él. Ok, y ahí empieza a leer tú, Michi. La mujer dejó el cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, los discípulos le rogaban, Maestro, come algo. Pero él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿será que le habrán traído algo de comer? Pero Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Ustedes dicen, todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. Muy bien, ahí, Mitch. Ahí. Entonces encontramos a Jesús que viene y se queda hablando con ella y le dice que está sacando agua. Ella le dice que va a sacar agua y Jesús se vuelve y le dice, yo te puedo dar un agua de la que no vas a tener sed jamás. Y ella le dice, ¿qué agua estás hablando? Y ahí es cuando Jesús le explica quién es él. Y esta mujer, como pueden ver en el 28, la mujer dejó el cántaro y se fue al pueblo a decirle a la gente que se había encontrado y que seguro es el Mesías. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, aquí hay un montón de lecciones, desde luego. Ella le dice, vengan a ver a este hombre, vengan a conocerlo. Y ahora les leo yo el 39, ahí mismo en Juan 4, 39, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho, así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo les decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos. Ok, ¿qué encontramos? En primer lugar, encontramos a Jesús acercándose a un grupo étnico, a un grupo del cual todo el mundo tenía un tema con el racismo. Y aprovechando el momento que estamos viviendo, pues es sumamente importante usarlo para demostrar en este texto, aunque hay muchos más, cómo Jesús destruyó todas las barreras del racismo cuando él vino. Porque hay muchos casos más que les puedo mencionar, pero aquí tenemos uno de los muchos. Otra cosa importante es que esta mujer no tenía un curso, ni tenía una maestría, ni había recibido un montón de cursos de Biblia. Ella solamente escuchó la verdad y salió corriendo y la contó a otros. Y esta muchacha, nos dice el texto, cuando estaba conversando con Jesús, dice que Jesús habló con ella y ella le dice, sí, Jesús le dice, sí, 5 maridos has tenido y ninguno de ellos está contigo. Ella era una muchacha que había tenido varios esposos, por decirlo de alguna manera. O sea, y sin embargo, a pesar de esto, de que ella era una muchacha que estaba con este estilo de vida, ella es usada por Dios para llevar las buenas nuevas del Evangelio a todo Samaria. A un pueblo al que Jesús no le importó llegar y predicar y sobre el que Jesús no tuvo racismo. Y esta samaritana fue y les predicó y todo el pueblo se convirtió. Y además, entonces Dios está usando a una mujer
Dios está usando una mujer que es de un pueblo étnico del cual todos tienen racismo. Jesucristo está hablando con ella unos cuantos minutos y sin estar con un montón de cursos de Biblia, ella es capaz de ir y llevar las nuevas del Evangelio a todos la comunidad donde ella vive. Sí, y encontramos entonces de nuevo a Dios usando a la mujer y usando en este caso a una mujer que tal vez su estilo de vida no era precisamente el más modesto ni el más correcto. Es interesante cómo Dios no hace barreras y cómo el evangelio es para todas las personas, no solo para los que creen que son buenos, sino también para aquellas personas que tal vez han llevado una vida muy desordenada, pero que Dios no hace excepción de personas y a todos nos recibe por igual. Y esa es la historia de la mujer samaritana, una historia muy conocida en el compendio bíblico. Ahora, había otras mujeres que servían a Jesús, que le servían con sus bienes, que tuvieron que aguantar el escarnio de los fariseos, que soportaron insultos en aquella época, que fueron leales a Jesús. Vamos a ver si estudiamos algunas de ellas. Vamos a ver, por ejemplo, en Lucas 8, 2 al 3. Voy a leer para ustedes. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios, vaya muchacha que tenía demonios, Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Herodes era un hombre importantísimo. Bueno, pues aquí está Juana, la esposa del administrador del rey Herodes. Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos, dice el texto bíblico en Lucas 8, del 2 al 3. O sea, estas mujeres estaban ahí apoyándolo, estaban proporcionándole lo que ocupaba para que él continuara haciendo lo que estaba haciendo. Y bueno, en este caso eran mujeres adineradas que tenían recursos económicos. También encontramos que hubo mujeres en la cruz. Marcos 15, 40 nos dice, algunas mujeres miraban desde lejos cuando Jesús estaba siendo crucificado. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Jacob, el menor, y de José, y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían subido con él desde Jerusalén. O sea que había un grupo de mujeres alrededor de Jesús durante todo ese tiempo sirviéndole. Interesante, ¿no? Interesante. Y claro, pues esto no siempre lo oímos predicar. Donde Jesús estaba, entonces había mujeres que estaban sirviéndole. Las mujeres fueron las últimas en la cruz y las primeras en la resurrección. Vamos a ver alguna de estas mujeres que estuvo en la resurrección. Hablemos de María Magdalena. Ella fue la primera que vio a Jesús cuando salió de la tumba. Juan 20, 17 al 18. Alejandro, ¿tú tienes Biblia? Ok. Juan 20, 17 al 18. No tienes volumen, mi amor. Ahora sí, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y les vuelvo a mi Padre, Tienes que que es hacer Padre de punto. ustedes. Tienes que hacer el punto en diles, porque si no, no entendemos. Otra vez. Ok. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho.
Excelente. ¿Vieron qué interesante? Él viene, seguramente ella lo fue a agarrar. Me imagino, puesto que le dice, suéltame. El texto no nos lo dice, pero me puedo imaginar lo que está pasando, ¿no? Entonces le dice, suéltame. Y nos dice, suéltame, porque todavía no he vuelto a mi padre. Suéltame, todavía no me toques, no me puedes tocar todavía. Porque él está con un cuerpo incorruptible, ¿se acuerdan? Ya cuando él sale de la tumba, él sale con un cuerpo diferente. Entonces dice, ve más bien a mis hermanos y diles que ya voy a volver a mi padre, a mi Dios. Y María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. O sea que el instrumento que Dios usa, a Jesucristo usa, es a María Magdalena, para que vaya a decirle a los apóstoles. Y yo me pongo a pensar, ¿y por qué Jesús no se le apareció a los apóstoles? ¿Por qué usó a Magdalena? Para que fuera y le dijera a Pedro y a todos los demás. ¿Por qué no se les apareció a ellos? ¿O sería que Dios quería dejar claro que él quería usar a la mujer? Y luego dice, fue a darle la noticia y les dijo, he visto al Señor. Y les contaba lo que Jesús les dijo. Entonces, la primera en la resurrección fue una mujer. Y también ver a Jesús que no está haciendo distinciones. Es que yo no sé si ustedes pueden ver esto, pero estamos hablando del primer siglo. Es que todavía hoy día hay tema entre la mujer y el hombre, sobre todo en los temas de la iglesia, porque es un tema de poder. Ahora, pero imagínense en el primer siglo, ¿cómo sería eso? Pero por lo que vemos, hasta incluso en el Antiguo Testamento, pareciera que hemos retrocedido. Yo le iba a preguntar desde el principio en qué momento se armó este machismo tan absurdo, cuando el mismo Dios en el Antiguo y Cristo en el Nuevo tienen a la mujer como una parte tan importante. Algo tiene que haber pasado en los últimos 2000 años que la mujer pasó a no, entre comillas, pues no, con el tema del machismo. Claro, muy interesante, Jaime. Y claro, tú eres un muchacho muy perspicaz y claro, y lo puedes ver, que no tiene nada que ver con la Biblia. O sea, esto fue una cuestión que la inventaron por ahí, la metieron por ahí en algún momento de la historia, como bien acabas de decir, pero no es bíblico. Cuidado y no, más bien podemos decir que Jesús vino a destruir y como a clarificar, porque hay cosas que hizo que no eran como necesarias y las vemos como esto de María Magdalena o como ir donde la samaritana, ¿por qué no escogió un hombre, Samaria? Bueno, él sabía lo que iba a pasar 500 años después. Totalmente. O 2000 años después. Totalmente, sí. Y todas las oportunidades. Entonces, es bien interesante y sí, yo estoy totalmente, entiendo tu pregunta y estoy totalmente a favor contigo. Esto tuvo que haberse injertado a través de la historia nuestra, pero no en el compendio bíblico. Sí. Y nos dice luego que Jesús se le aparece a mujeres, a diferentes, porque luego se le aparece a otras mujeres más. Pero hablemos de la gran comisión. Sí, todo el compendio bíblico tiene un eje central, que es la gran comisión. Y la gran comisión está en Mateo 28, 19 y 20. Jaime, ¿lo puedes buscar? Mateo 28, 19 y 20. De hecho, si todos lo pudieran buscar, sería muy bueno, porque es un texto importantísimo en medio de toda la Biblia. Mateo 28, 19 y 20. Ya. Ok. Ok. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. Miren qué interesante. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Esto yo sé que para ustedes tal vez es un concepto nuevo, pero vayan a ser discípulos. Sí, no dice vayan y le hablan a la gente de mí y se olvidan de ellos. O vayan y no sé, perdón. O vayan y les ponen ahí a repetir una oración y se acabó. No, vayan y hagan discípulos. El hacer discípulo demanda tiempo. El hacer discípulo es de tiempo, es de estudio. O sea, el hacer discípulo no es mágico. O sea, ¿y por qué señalo esto? Porque de paso quiero aprovechar para que veamos
una de las razones por las cuales muchas veces nos encontramos con iglesias débiles, con gente que no entiende el evangelio, con gente que no comprende, no tiene herramientas para defenderse, no saben cómo aplicar los beneficios para su propia vida. En fin, todas esas cosas, porque no entienden lo que es un discípulo. Y yo no sé, además yo creo que este tema de la rapidación de las redes sociales y del mundo, de que todo sea como así, rapidísimo, también lleva a la gente a unos niveles que no se hace un discípulo. Hacer un discípulo es enseñarle la palabra, es que la persona aprenda, es que la persona se pueda defender después, es que la persona pueda tener los beneficios también para su propia vida, para su familia, para su casa. Entonces dice, hagan discípulos de todas las naciones. Esto es otro punto importante. Si los discípulos que Jesús manda no es para que los hagan solo de ahí donde ellos estaban, de Jerusalén. No, dice que de todas las naciones. La palabra naciones aquí quiere decir familias, de todas las etnas, que significa familias. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si son personas que van a ser discípulos, y luego van a bautizarse. No es que los vas a bautizar aunque ni siquiera entiendan de qué están hablando. Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. O sea, que no es algo así como tan fácil, ¿no? Enseñándoles a obedecer. O sea, que vayan en ese camino. Nadie va a tener la obediencia completa a Dios nunca. Nadie va a ser perfecto y nadie nunca podrá decir que dejó de pecar. Pero por lo menos tratamos, por lo menos vamos en esa dirección. Dios está viendo nuestro corazón, tratando de obedecer. Y les aseguro, miren qué hermoso, que al que haga estas cosas, vean lo que dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Esto es lo que se llama la Gran Comisión. La Gran Comisión, esto lo dijo Jesús en el segundo antes de ascender a los cielos. Esto fue lo último que él mandó. Y de ahí ya él se desapareció en las nubes. O sea, ese fue el mandamiento, ese fue la misión que él dejó para la iglesia. Esto es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, también encontramos que hubo mujeres perseguidas en el Nuevo Testamento. Pablo las perseguía. Y yo no creo que Pablo hubiera perseguido a las mujeres si no fuera porque le estorbaban en el camino. Saulo de Tarso. ¿Recuerdan Saulo? Antes de ser el apóstol Pablo, él era un perseguidor de la iglesia. Y vamos a leerlo hoy. Y aquí encontramos, yo se los conté, bueno, ahora lo vamos a leer. Y Pablo perseguía a las mujeres, no solo a los hombres. O sea que si las mujeres no le hubieran causado problema alguno, posiblemente no las hubiera perseguido. Vamos a ver algunas de ellas. Hechos 8:3. No sé si María está por ahí. María. Sí, cuando hablan de la Gran Comisión, ¿verdad? No sé si estoy equivocada, pero realmente entonces ahí es donde definen cuál es el propósito de todo cristiano. O sea, a veces llegamos a la tierra y decimos, es que yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para mí. O sea, Dios no se me ha revelado, todavía no lo tengo claro, pero ahí en Mateo está diciendo que o sea, nuestro norte a seguir es hacer discípulos, hacer seguidores de Cristo. O sea, entonces ya la mentira que tal vez el mismo enemigo nos ha hecho de creer de que no tenemos claro y llegamos a tener 30, 40, 50, 60 años sin tener claro cuál es el propósito para qué vine aquí a la tierra, lo dice en Mateo, hacer discípulos. Entonces, el que no quiera creer que esa es su misión, no está caminando en el propósito que Dios le tiene. Porque claro, sea la forma, sea brazo, sea pies, sea ojos, sea cabeza, de la forma o en el puesto que Dios lo ubique, siempre el fin va a ser alineado a la Gran Comisión. Así es. Es correcto, así es. Muy bien, María. Independientemente de cuál sea tu función. Puede que tu función sea orar para que eso pase. Puede que tu función sea ir. Puede que tu función sea como lo que hago yo, que he ido. Puede que tu función sea la parte de contribuir económicamente. Puede que tu función sea capacitar. Puede que tu función sea lo que sea, pero siempre hacia
hacia continuar el movimiento, porque es un movimiento, hacia continuar el movimiento. Pero esto también, creo yo, que debe nacer en nuestro corazón, porque si usted encuentra un tesoro, ¿cómo lo va a esconder? O sea, si usted tiene un tesoro, ¿cómo no va a querer que sus hermanos, que su cónyuge, que sus hijos conozcan este tesoro? ¿Cómo no va a querer? O sea, entonces sí, es un mandamiento, pero es que yo creo que se da como una expresión de gratitud a Dios por lo que uno encontró, pero también porque uno ama a las personas, uno quiere que las personas tengan paz, uno quiere que las personas tengan todo lo que necesitan, que sepan cómo orar, que sepan cómo pedir, que sepan cómo luchar por sus cosas, por sus metas, por todo, porque para Dios todo es importante. Esto también es sumamente importante. Ahora, en ese mismo texto, María, vemos que es un trabajo que es la razón de ser de la iglesia. Y voy a decir algo gravísimo que posiblemente puede confrontar a mucha gente que está dentro de la iglesia. Pero yo creo que la iglesia ha llegado a creer que ella es lo más importante. Y la iglesia no es lo más importante. Lo más importante es el que no conoce a Cristo. Jesús Los que dice, están afuera. claro, no la iglesia. O sea, la iglesia es importante, pero es que, ¿se acuerdan que yo les enseñé un versículo bíblico que era Juan 3:16? Que decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, no decía amó Dios a la iglesia, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese verso es clarísimo. De tal manera amó Dios al mundo, no a la iglesia. Pero yo creo que la iglesia ha llegado a creer que ella es lo más importante. Y no, la iglesia no es lo más importante, es el mundo lo más importante. Esto es muy fuerte, yo sé, porque yo sé que es fuerte. No sé quiénes me van a estar escuchando luego en las redes sociales y puede que sea muy fuerte para algunas personas, pero es totalmente bíblico y aquí nos lo dice la Gran Comisión. El gran proyecto magno de Dios no les dijo, mire, quédense aquí seguros, no se muevan, estén tranquilos, disfruten de esto que les traje. No, se volvió y le dijo, lleven esto a las naciones. O sea, salgan de su zona de confort. Pero, por otro lado, suponte que este mandamiento no está, pero usted ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, usted tiene una relación con Dios, usted va viendo qué cosas pasan en su vida, que hay bendición en su casa. Dígame que usted no quiere compartirla con los demás. Claro que la quiere compartir. Usted quiere que sus amigos la tengan. Usted, claro, hay que esperar el tiempo de Dios, hay que esperar el momento, hay que saber, hay que ser oportuno. Y esto no significa un tema de religión. Esto significa un tema de relación con Dios. De relación con Dios. Sí, entonces sí, María, y cada uno tiene una función diferente dentro de la Gran Comisión. No todo el mundo va a ir a las naciones, en el sentido de que esa es la persona que va, pero todos vamos de una u otra manera, con las oraciones, con las ofrendas, con el apoyo, oyendo, porque algunos son los que van, pero todos vamos. Muchas gracias. Muy buena la pregunta. Ustedes siempre hacen preguntas muy buenas. A mí la que Jaime dijo, muy buena, porque es muy claro que en la Biblia no habla de todos estos rollos que tenemos hoy día y de todas estas discusiones que tiene la iglesia, si la mujer puede o no puede servir, cuando la Biblia es súper clara de que la mujer puede servir. Hasta ha llegado a enseñarse, porque la Biblia dice que la mujer es la ayuda idónea del esposo, lo cual es totalmente bíblica. Es así. La mujer es la ayuda idónea del esposo y el esposo es la ayuda idónea de la esposa. Pero ha llegado inclusive a decirse que a nivel de servicio en la iglesia, la mujer tiene que ser la ayuda idónea del pastor. Y no, es la esposa de él la que tiene que ser ayuda idónea. Pues no las mujeres que estén en la congregación, las que tienen que ser la ayuda idónea del esposo. Y entonces es bien interesante, ¿verdad? Cómo esos textos se usan para darle soporte a las corrientes que estamos viviendo de dominación, de control, de abuso de poder, etc. Entonces encontramos, ahora volvamos a lo que son las mujeres perseguidas. Vamos a ver Hechos 8:3.
Hechos 8:3. Sí, María, ¿tú lo puedes leer? Hechos 8:3. ¿Tienes tu Biblia ahí a mano? Hechos capítulo 8, verso 3. El micrófono. Dice, Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Ahí, y quédate ahí, no la cierres. Exacto, ahí nos encontramos entonces a Saulo que estaba arrastrando hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Sí, hombres y mujeres. No era que Saulo se quedaba solo con los hombres. No, dice que hombres y mujeres. Ahora lee Hechos 9. El 1 Todo y el el 9. 2. Sí, no, 9, Ok. el 1 y el 2, perdón. Ok. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Ajá. Entonces aquí vemos a Pablo respirando amenazas, dice, de muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote de los fariseos y le pidió carta para ir a sacarlos de las sinagogas. Y tenía la intención de llevarse presos de Jerusalén a los que pertenecieran al camino. Ven el texto, al camino. Así se le llamaba a los cristianos en el primer siglo, los del camino. A ellos no se les llamaba cristianos. Lo de cristianos viene un siglo después. En el primer siglo se les llamaba los del camino. Y por eso es que el texto bíblico, recuerden que dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Han oído esa oración? Bueno, es porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso se llamaban los del camino, porque era la forma en que el pueblo, digamos, como que usted iba caminando y le decían, ¿usted ha visto alguno de los del camino? ¿Por qué? ¿Por qué les decían los del camino? Porque ellos marcaban el camino por donde era correcto ir. Así era su calidad de vida. Sí, así de bueno era su testimonio, que les llamaban los del camino. Bueno, y también voy a leer para ustedes, Hechos 22:4 dice, perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y a mujeres por igual. ¿Y por qué quería yo poner este texto, hombres y mujeres por igual? Porque de nuevo, si las mujeres no eran un inconveniente, pues entonces, ¿por qué Pablo las iba a matar? Sí, es porque las mujeres estaban dándole guerra, estaban haciendo lo que tenían que hacer, estaban haciendo lo que Dios las había llamado. También había mujeres que servían en la iglesia. Hechos 1, 13 al 14 nos dice, cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacob, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el Zilote, que es Pedro, y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Creo que este es un texto sumamente importante porque están todos los apóstoles, pero también nos dice el texto, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres, con los hermanos de Jesús. Para este momento ya los hermanos de Jesús le habían creído, porque cuando Jesús empezó a hablar del evangelio, sus hermanos no le creían.
Fue tan dura la experiencia de Jesucristo en el propio pueblo de Nazaret, que dice que se tuvo que ir de Nazaret y no pudo hacer milagros porque nadie le creía. Y ese es el texto bíblico que ustedes van a oír en algunos momentos, que dice que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Alguna vez han oído ese refrán? Se refiere a eso. Jesús en Nazaret no pudo hacer milagros, pero hizo milagros en todas las ciudades de la par, pero no en Nazaret, donde él había nacido. Porque para ellos, pues este es el carpintero. A mí este es el hijo de José y María. ¿Y cómo me va a decir que ahora que es el hijo de Dios? Entonces no podían recibir, no le creían. Y yo no sé si esto te va a ayudar un poco, porque puede que en tu caminar con Dios te vayas a encontrar con que tu familia no te crea. O sea, que te cueste mucho en tu casa. Te va a costar más en tu casa. Pero entonces que esto te ayude no sé, de consuelo un poco, que muchas veces en la propia familia de uno va a ser más difícil porque lo han visto uno cometer errores, cometer pecados, porque lo han visto uno en toda la humanidad. Entonces, como que, ¿cómo? Y ahora me va a decir que usted me enseña a mí, de Dios. No, eso cuesta mucho, ¿ve? Entonces, esto es parte de la lucha que Jesús vivió, si de algo te ayuda. Pero al final también veamos que los hermanos de Jesús creyeron. Ahora, no sé si tienen la pregunta de por qué aquí yo digo hermanos, es cuando mucha gente cree que Jesús no tuvo hermanos. Jesús nació de una virgen. La Virgen María fue virgen cuando él nació, pero después ella estuvo casada con su esposo José y ellos tuvieron hijos. ¿Y por qué hay diferencia entre la Iglesia Católica muchas veces y la Iglesia Protestante en cuanto a este punto? Porque la palabra primos y la palabra hermanos solamente tiene un acento de diferencia en el griego. Entonces, eso se ha usado para decir que no tenía hermanos, y otros que sí tenía hermanos. ¿Es eso importante? No, no es. Para nada. Si tuvo hermanos o no tuvo, sí es importante que era virgen. Y en ese punto estamos de acuerdo todos. Pero si tuvo o no tuvo hermanos, honestamente a mí me tiene sin cuidado. Si le quiere llamar primos o hermanos, no creo que, no tiene relevancia en el plan salvífico, como muchas otras cosas que vamos a encontrar que uno dice, bueno, pero ¿qué importa? Si esto era así o era así, no tiene relevancia en el plan salvífico. Hay cosas que sí no son negociables, pero hay otras que son negociables, que no es que uno las va a aceptar o que la Biblia se va a cambiar, no, pero no es razón como para causar una división o algo por el estilo. Entonces, aquí encontramos que Saulo estaba persiguiendo a todas las mujeres, pero también encontramos que las mujeres tenían una participación muy activa en el culto. Aquí vemos a todas inclusive la Madre María estaba aquí, la Madre Jesús, perdón, estaba aquí, en esta reunión con los apóstoles. O sea que las mujeres tenían participación activa. Encontramos también a una mujer que se llamaba Febe. Febe era una diaconisa. Y también era tan diácona como eran Esteban o Felipe. Febe era diaconisa, era el mismo nivel que tenía Esteban y Felipe. Y Esteban y Felipe los encontramos en los evangelios, los encontramos en otra parte de la Biblia, haciendo cosas importantes dentro de la misión de Dios. Bueno, Febe también. También encontramos a Dorcas. Dorcas era otra discípula. Dorcas era una discípula. Y aquí tengo el texto sobre Dorcas. Jaime, ¿lo quieres leer? Hechos 9. Hechos 9, 36, 40. Jaime, ¿ya lo tienes? Estás sin sonido. ¿Lo tienes? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas
hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Sigo. No, ahí está bien. Lo que quería era que viéramos que Dorcas, Tabita, era una mujer que servía en aquella época y que era muy importante, tan importante, que bueno, que Pedro vaya a hacer el milagro de sanidad para que ella viva. O sea, que la mujer era considerada en estima dentro de los apóstoles. La mandaron a traer a Pedro y todo para que él orara y la sanara. También encontramos que había mujeres de negocios, mujeres que eran empresarias, y una de ellas era Lidia, una mujer de negocios que fue una mujer socia en la fundación de la iglesia de Filipos. Déjame ver si lo tengo acá. Sí, sí lo tengo. Ajá. Hechos 16, 13 al 15. Lo voy a leer para ustedes. Dice, el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Aquí están los apóstoles, está Pablo, está sentándose a orar con las mujeres que encontró en el camino. Sí, se dirigió a mujeres. Una de ellas se llamaba Lidia. Adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Sí, traía telas y vendía. Exportaba, importaba. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse a mi casa, hasta que los convenció. Entonces, aquí tenemos a una mujer de negocios. Primero tenemos a los apóstoles que llegan a un pueblo y se sientan a conversar con las mujeres del pueblo. Y además, aquí está Lidia. Pues le hablan a Lidia y Lidia cree en Jesucristo. Y luego se bautiza ella y su casa. Ahora hablemos de Priscila. Priscila y Aquila eran un matrimonio. En el griego, cuando el nombre viene primero, es porque es la persona de la que se hace mención. Por ejemplo, Michelle y Jorge. Ok, si yo digo Michelle primero, es porque, y estoy hablando de médicos, bueno, quiero decir que Michelle es la que es médico, la primera, es lo que se usaba. Entonces, aquí encontramos a Priscila y Aquila, que son mencionados en el griego, a Priscila primero, y Priscila es la mujer. Sin embargo, en el griego, en varios textos ponen a Priscila primero. Y dice que ellos tienen una iglesia en su casa. Hechos 18, 18 dice, Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila, de este matrimonio. Pero menciona a los dos, ¿verdad? Les está dando importancia tanto a la mujer como al hombre. Y luego dice, saluden, él ya, aquí no están juntos, Pablo está en otro lugar, y le dice en una carta, manda a decir que saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en su casa. Según toda la historia, ella era la que pastoreaba. Priscila. En esta casa, en esta iglesia que había en su casa. En aquel tiempo las iglesias eran en casas. Solo las sinagogas que anteriormente habían sido los judíos fueron las que quedaron. Pero recuerden que todavía hay una división entre los del camino y los fariseos que siguen usando la sinagoga. Entonces los del camino se siguen reuniendo en casas. Y luego tenemos a Junias. Junias es un apóstol. La palabra apóstol significa enviado. En el término bíblico, la palabra apóstol significa alguien que es enviado a hacer algo. Es lo mismo que sería un misionero hoy. Un apóstol, hoy lo que es un misionero significa lo mismo que un apóstol en el Nuevo Testamento. Era alguien enviado con una misión.
Pero hoy día, volviendo a lo mismo que hablábamos antes, Jaime, hoy día eso ha cambiado y entonces hoy un apóstol se le llama a alguien que está en autoridad sobre muchas iglesias, sobre muchos pastores. Pero el término bíblico es que un apóstol es un enviado. Junias. Encontramos que Junias era un apóstol. Junias era una mujer y que era un apóstol. Ahora, algo interesante para ustedes con respecto a los apóstoles. No todos los apóstoles que nosotros vemos en el texto bíblico existieron, son parte de los 12. Hay muchos más. No se vayan a confundir. Entonces están los 12 que Jesús nombró, pero en esa época hay más apóstoles, después de que Jesús asciende a los cielos. Y les digo esto porque el otro día, con el permiso de Alejandro, yo voy a contar este chiste. El otro día Alejandro me decía, pero Tita, ¿cómo es posible que le den a Judas todo un libro para que escriba en la Biblia cuando mató al Señor Jesús? ¿Verdad, Sal? Y muy válido, porque claro, y uno cómo sabe que es otro Judas. O sea, él se encontró con Judas y me decía, pero ¿cómo le dan todo un libro a Judas y mató a Jesús? No entiendo, Tita. Claro, es que es otro Judas, ¿verdad? El Judas que mató a Jesús murió y ese no se le dio, pero ni un reglón que escribiera. El Judas que luego aparece en el texto bíblico era un hermano de Jesús. Pero aquí encontramos entonces a Junias. Vea lo que dice Romanos 16:7. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes, eran parientes de Pablo, y compañeros de cárcel. O sea, estuvieron en la cárcel. Y Junias también. Destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo, dice Pablo. Entonces aquí encontramos que también hubo mujeres en posición de apóstoles. Y bueno, tenemos también abuelas. La abuela de Timoteo. Timoteo era un discípulo de Pablo. ¿Y quién me quiere leer? Segunda de Timoteo 1-5. Michi, ¿la quieres leer? Segunda de Timoteo 1-5. Timoteo está en el Nuevo Testamento. Timoteo 1. Sí. No, Ajá. segunda. Son 2 de Timoteo, la número 2. Okay. Pero del 1 al 5. Sí, del 1, no, el capítulo 1 y el verso 5. Ah, ok. Porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela, Loide, y tu madre, Eunice. Y estoy seguro de que también tú la tienes. Muy bien, aquí Saulo le está hablando a Timoteo, su discípulo, y le está diciendo, porque me acuerdo de la fe que tienes, porque estoy seguro de que te la enseñaron tu madre, Eunice, y tu abuela, Loida. Entonces aquí vemos a una mamá y a una abuela formando a un muchacho que es Timoteo, que es un discípulo de Pablo y el que está, y por eso vas a encontrar la primera y la segunda carta de Timoteo, es Pablo escribiéndole a su discípulo, quien está cuidando o está pastoreando una de las iglesias que él fundó. Pero la carta es a Timoteo, no a una ciudad, sino a una persona, a un discípulo de él. Y ahí Pablo le dice que su abuela y su mamá son personas de mucha fe, que fueron las que le comunicaron a él y le hablaron de Dios. Entonces, vemos que hay una gran cantidad de mujeres en el texto bíblico que están sirviendo a Dios en diferentes formas, de diferentes maneras. Y lo más importante es que para servir a Dios no necesariamente tiene que ser dentro de lo que se conoce como estructura de iglesia, porque en realidad la iglesia no es el edificio. La iglesia somos tú y yo. El edificio es donde se reúne la iglesia.
pero la iglesia somos las personas. Por lo tanto, la forma en como nosotros servimos a Dios no necesariamente tiene que ser dentro del edificio. Sí, puede ser trabajando en la cafetería, puede ser vendiendo en el supermercado, puede ser en la fábrica, puede ser en la empresa, puede ser en la exportación, puede ser como médico, puede ser como enfermera, puede ser como maestra, puede ser como carpintero. Cada uno de nosotros sirve a Dios en el lugar donde trabaja, siempre y cuando nos acordemos que eso que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Dios. O sea, que el nivel de ética con que trabajamos es el nivel de ética de quien está haciendo las cosas para Dios. Pero el trabajo de los creyentes nunca se puede reducir a únicamente el edificio de la iglesia. No, hay toda una comunidad afuera que está siempre necesitada de lo que nosotros podamos ayudar, en lo que nosotros podamos ayudarle, independientemente de que crean en Cristo o no crean en Cristo. Nuestro amor no se puede limitar a eso. Pero encontramos entonces que hay muchas mujeres en el compendio bíblico que Dios las ha llamado para servirle. Ahora, hablemos de la parte de autoestima. ¿Qué autoestima? ¿Qué te dice Dios a ti cuando te llama? Cuando te da responsabilidades de este nivel, cuando te dice que te quiere usar, cuando Dios te llama a hacer cosas, te está diciendo que cree en ti, Él confía en ti. Y eso tiene que ser muy sanadora nuestra autoestima. Porque si Dios confía en mí y me llama a mí para que haga algo, quiere decir que es así. Claro, ahora yo puedo creerle a Alexandra o puedo creerle a Dios, pero lo inteligente es que yo tome la decisión de creerle a Dios. Y yo creo que eso aplica también a los varones, que Dios cree en ti y por eso te ha llamado y por eso te ha delegado responsabilidades. Ese es el mensaje de Dios, sobre todo para la mujer, pero creo que el hombre también necesita escucharlo, que Dios quiere usar a la mujer y la ha capacitado.